Desarrollo histórico de la epilepsia. Antes de Cristo, se creía que la epilepsia era una posesión del demonio que se imponía a las personas que habían pecado contra una deidad. Hipócrates, el padre de la medicina moderna, 460 a.C., explicaba que la epilepsia no es más divina ni más sagrada que cualquier otra enfermedad, que tiene un origen natural y que ésta se encuentra localizada en el cerebro. En el siglo XIX, Everden descubrió algunas características clínicas que se presentan de manera diferente en el niño y en el adulto. A finales del siglo XIX se inicia la era moderna de la epilepsia, donde se crea la primera definición de esta en 1873 y aún hoy es vigente: una descarga súbita, rápida y excesiva de las células cerebrales. En 1912 se comercializan los primeros fármacos antiepilépticos. Años más tarde, en 1929, Hans Berger registra en papel el primer encefalograma. La epilepsia infantil es una enfermedad crónica fruto de la descarga eléctrica anormal de las neuronas hiperexcitables en la corteza cerebral. En general, son de carácter benigno, transitorio y reversible. Un 70% de ellas aproximadamente se controlan o curan con fármacos. Las causas comunes de la epilepsia incluyen numerosos factores que pueden provocar las crisis epilépticas en los niños. Sin embargo, la epilepsia más frecuente es la epilepsia idiopática. Este es un subtipo de epilepsia con una fuerte base genética y cuyas crisis se generan desde el inicio en ambos hemisferios cerebrales. Estas se manifiestan en 7 de cada 10 niños y no se puede identificar la causa que la genera. Uno de los factores que provocan estas crisis es el daño cerebral por lesiones prenatales o perinatales, malformaciones congénitas o alteraciones genéticas, traumatismos cráneoencefálicos graves, accidentes cerebrovasculares, infecciones cerebrales como la encefalitis o meningitis. Algunos niños pequeños entre 1 y 4 años padecen convulsiones coincidiendo con fiebre elevada. Estas convulsiones habitualmente solo requieren el tratamiento de la convulsión aguda, por lo que no es necesario tratamiento ni estudios posteriores. Hola, mi nombre es Nicole Morales y hoy les voy a hablar acerca de los signos y síntomas de la epilepsia infantil. La epilepsia es una enfermedad que se define por más de 2 crisis, las cuales no son provocadas, es decir, son episodios breves de movimientos involuntarios que afectan a todo el cuerpo si son generalizadas o a una sola parte del cuerpo, las cuales son las focales. Las crisis focales en la epilepsia infantil también se les conoce como crisis epilépticas parciales y son causadas por alteraciones eléctricas anormales en el cerebro. Estas crisis en algunas ocasiones pueden transformarse en convulsiones generalizadas, las cuales afectan todo el cerebro. Estas crisis se pueden dividir en simples y complejas. Las crisis simples no afectan la conciencia ni la memoria, y las crisis complejas afectan la conciencia o los recuerdos de hechos anteriores a la crisis presentada. En las crisis epilépticas focales encontramos a 2 tipos, que son las focales elementales y las focales complejas. En la elemental, ¿qué sucede? Hay cambio de postura, de vista, de audición, memoria o la sensación. Pero en esta no se pierde el conocimiento. Sin embargo, en la crisis focal compleja sí tienen pérdida del conocimiento y hay movimientos convulsivos rítmicos.
La crisis generalizada se producen en los dos hemisferios del cerebro y estas se manifiestan con o sin convulsiones y conllevan a la pérdida del conocimiento. Las crisis generalizadas comprometen todo el cuerpo y anteriormente se les conocía como convulsiones de gran mal. Y ustedes dirán, ¿por qué convulsiones de gran mal? Pues porque este es el tipo más dramático de convulsiones o de crisis que existe, debido a que ésta ocasiona grandes sacudidas en todo el cuerpo y contorsiones muy rápidas. Asimismo, a veces son demasiado violentas que con frecuencia conllevan a la pérdida del conocimiento. Por eso es muy recomendable que cuando un niño presenta alguna crisis se proteja de las lesiones que le pueden ocurrir. Por ende, hay que colocar al niño de lado con las caderas más arriba que la cabeza, para que así el niño no se ahogue. Y si el niño vomita, se omite todos estos pasos dichos anteriormente. Pruebas diagnósticas. Una de las pruebas diagnósticas es el electroencefalograma. Prueba no invasiva e indolora que no conlleva ningún riesgo para el niño y permite observar la actividad eléctrica de las neuronas de su cerebro, las ondas cerebrales. Se trata de la prueba más utilizada para poder identificar el tipo de crisis y también el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico que se trata. Para hacerla, se le coloca en la cabeza del niño un casco con entre 10 y 20 electrodos, recubiertos de un gel conductor que se elimina después de la prueba, con un champú convencional. Otra puede ser el electrocardiograma. Permite registrar la actividad del corazón al tiempo que también se registra la respiración del niño. Prueba de estimulación luminosa. Esta prueba permite identificar las bandas de frecuencia con respuestas positivas y orientar las posibles medidas preventivas. Ahora les voy a hablar de los tratamientos de la epilepsia. Hoy en día contamos con 3 generaciones de medicamentos antiepilépticos de diferentes mecanismos de acción y eficacia. Es el neurólogo quien debe seleccionar el que mejor se adapte a cada paciente. Valorando el menor número de efectos secundarios, los medicamentos más modernos son comparables en eficacia y tienen menos efectos adversos que los de generaciones anteriores y suelen ser bien tolerados por los niños en cualquier caso. Se deben vigilar posibles efectos en la piel, en el sueño, en el apetito y consultarlo con el paciente. ¿Cómo se afronta la epilepsia en el ámbito escolar? El entorno educativo debe entender qué es la enfermedad y cómo la afecta al paciente. Para ello debemos crear diferentes pautas de conducta, las cuales pueden ser establecer un canal de comunicación fluido entre los profesores, tutores, la familia y los médicos implicados en el tratamiento del niño, protocolos y normalizar la sana convivencia. En este tipo de contexto existe el mito y la realidad, los cuales son: la epilepsia no es una enfermedad contagiosa. La epilepsia no convierte a un niño en un enfermo mental. La mayoría de los niños con epilepsia sí pueden y deben estar escolarizados. Los niños con epilepsia sí pueden practicar deporte. La mayoría de los niños con epilepsia consiguen controlar su crisis con medicación adecuada. Entre los mitos podemos encontrar de que la mayoría de los niños con epilepsia no tienen problemas cognitivos. La epilepsia no solo se manifiesta con crisis compulsivas.